Las luces del foro aún están tibias. Huele a perfume barato y sudor caro. En el rincón más oscuro del camerino número 3, ella se retoca los labios con un rojo tan encendido como los rumores que corren por los pasillos. Él entra sin tocar, como quien sabe que no necesita pedir permiso, la mira como se mira el último trago de la noche. Con deseo, con culpa, con esa ansiedad silenciosa que no cabe en palabras. No digas nada, le susurra a él, mientras se acerca como quien se entrega al peligro con gusto. Afuera, los reflectores ya apuntan a la escena. Pero adentro empieza otra película, una que nunca se filmó, pero de la que todos sabían los diálogos. Había algo en Emilio que olía a pólvora, y no solo por las películas. Era de esos hombres que no sabían pedir, ordenaban. No susurraba, gruñía, no saludaba, inspeccionaba. En el set, todo tenía que hacerse como él lo imaginaba, incluso los cuerpos. Si una actriz no caminaba como él creía que debía caminar una indígena digna del maíz, la tomaba por la cintura, la giraba, la empujaba y la colocaba como si fuera parte del mobiliario. Lo más inquietante era su obsesión por el cuerpo femenino como escultura. Le gustaba verlas dormir, decía, porque no hablaban. Algunas veces pedía que no las despertaran para poder dibujarlas en silencio, con la luz bajita, como si fueran trofeos. Su fetiche con la sumisión no era secreto. Hoy, esa necesidad de controlar el cuerpo ajeno, esa forma de poseer incluso sin tocar, sería radiografiada como abuso de poder, violencia simbólica, y sí, puro ego con botas. A Germán Valdés lo salvaba el ritmo, tenía swing hasta para el pecado, todo lo decía bailando, incluso cuando se pasaba de la raya. Su personaje de Pachuco lo usaba como escudo, como excusa, como pasaporte a lo incorrecto. Pero si uno escucha con calma sus rutinas, los chistes que en su tiempo hacían reír hasta al presidente, hoy arderían como gasolina en Twitter. Le gustaban las mujeres muy jóvenes, no niñas, no, pero jovencitas, sí. Las buscaba entre bastidores, en la fila del catering, en las fans que le mandaban cartas con perfume. Decía que le gustaban recién saliditas del horno. Una vez llevó a una extra de 18 años a Acapulco para enseñarle el mar. Nadie preguntó, nadie cuestionó. Todos lo veían como el alma del foro. Pero su humor, plagado de imitaciones de afros, chinos, pobres y extranjeros, hoy parecería un mapa del racismo festivo. Le habrían cerrado la cuenta antes de que pudiera escribir Mi Chava. Cantinflas tenía una virtud, hacía que todos se sintieran tontos menos él, pero fuera de cámaras, esa necesidad de controlar también se colaba. No le gustaba que le contradijeran ni que le robaran foco. En un rodaje con otra estrella en ascenso, mandó cortar la escena 3 veces porque no me gusta cómo me ve. Nadie entendió qué quería decir. Lo que sí entendieron es que la escena se reescribió, con menos líneas para ella. Su personaje, el peladito noble, escondía algo más complejo. Le fascinaba reírse del otro, sobre todo si era diferente. Tenía una fijación rara con los cuerpos. Gordos, flacos, cojos, todo lo convertía en remate. Se cuenta que una vez se negó a grabar con un actor afrodescendiente porque no daba risa, y que en privado imitaba su voz para hacer reír al equipo. Lo irónico es que hoy, su humor popular sería revisado con lupa. No por lo que decía, sino por lo que nunca dejó decir a los demás. Decían que tenía una mirada que quitaba el aliento y unas manos que no sabían quedarse quietas. En los sets, Pedro no actuaba de galán, simplemente era. Cuando una extra de ojos verdes bajó las escaleras del Foro 4, todos la vieron, sí, pero él se quedó inmóvil, como si se le hubiese olvidado el libreto, como si la piel se le hubiera ido en dirección contraria. No podía con ella, murmuró el asistente de dirección. Minutos después, ella ya estaba en su camerino, y el rodaje se detuvo por problemas técnicos. Se decía que Pedro tenía una lista de romances más larga que su filmografía, pero lo que no todos saben es que su debilidad eran las mujeres casadas. Le gustaba lo prohibido, lo que tenía dueño, lo que se escondía. Se le notaba en la forma en que se acercaba a ellas, despacio, como quien se arriesga a tocar una herida ajena solo por sentir el calor. Hoy, su insistencia, su encanto natural, y su idea de que toda mujer era una conquista posible, ya no pasarían por caballerosidad, sino por acoso envuelto en mariachi. A Jorge no se le discutía, se le obedecía. Entraba al foro como quien entra a misa, firme, solemne y con el ego más planchado que su traje de charro. Era de esos que no hablaban fuerte, pero todos callaban cuando él hablaba.
Una actriz joven, novata, cuenta que durante una grabación, Negrete le corrigió la posición de las manos en una escena, tomándoselas él mismo, apretando fuerte, demasiado, con esa sonrisa que no alcanzaba a los ojos. «Aquí mando yo», le susurró, y ella no volvió a equivocarse. Su forma de imponer respeto era con mirada firme, tono bajo, y esa autoridad que olía a puro y privilegio. Se sabía el centro del universo masculino mexicano, fuerte, dominante, macho de catálogo, pero con los años, esa seguridad de charro podría parecer otra cosa: poder mal usado, galantería forzada, abuso disfrazado de liderazgo. En pleno 2025, más de un colectivo le habría armado un hilo entero. Nunca sudaba, ni cuando hacía calor, ni cuando mentía. Mauricio era un caballero, pero de esos que ya traían el piropo listo desde el desayuno. No necesitaba tocar para hacer temblar. Lo hacía con la voz, con las cejas, con ese perfume carísimo que olía a noche sin remordimientos. Una vez, en una fiesta privada en Las Lomas, le dijeron que una modelo de 20 años hablaba maravillas de él. La buscó, le ofreció un trago, y antes de que ella pudiera decir hola, él ya había soltado su clásico: «Lo bueno es que ya llegaste, porque yo ya me estaba cansando de buscar la perfección». Todos rieron. Ella sonrió, por compromiso. En su tiempo, Garcés era el rey del doble sentido, del acoso elegante, del solo estoy jugando. Pero hoy, sus frases célebres se sentirían como cuchillos envueltos en terciopelo. Seducción forzada. Insistencia vestida de encanto. El tipo de hombre que, si hoy se viralizara, terminaría pidiendo disculpas desde una sala con luz tenue y asesor de imagen. La abuelita de México tenía manos frías y corazón blindado. En pantalla, era la encarnación del rezo y la faja, pero tras bambalinas, todo era distinto. Le gustaba el control, el orden, no soportaba las improvisaciones, ni en los libretos ni en la vida. Se decía que cuando una actriz joven llegó al set mascando chicle, Sara la sacó del brazo y le dio una bofetada frente a todo el equipo. Nadie dijo nada. Le tenía fobia a los olores fuertes. Llevaba consigo un pañuelo empapado en agua de colonia inglesa y lo colocaba discretamente sobre la nariz cuando alguien se le acercaba demasiado. Tenía una manía con la limpieza que rozaba lo clínico. Desinfectaba su camerino con alcohol y prohibía a los técnicos entrar si no se habían lavado las manos. Y luego estaba Rosario, su compañera inseparable. Viajaban juntas, vivían juntas, dormían juntas. No hablaban de eso, porque no se hablaba, pero cuando murió, le dejó todo. Hoy, las miradas de Sara habrían sido diseccionadas en TikTok con hashtags de Closeted Icons y Abuela pero no tanto. Nacido en el silencio del cine mudo, Ramón Novarro nunca gritó lo que era, pero tampoco lo negó. En Hollywood lo veneraban por su perfil griego y sus ojos de estatua, pero vivía con el miedo a ser descubierto. Su fetiche no era erótico, era existencial. Le fascinaban los objetos religiosos. Coleccionaba crucifijos, vírgenes, escapularios. En su casa de Los Ángeles, tenía una habitación entera llena de santos y relicarios. Rezaba antes de cada encuentro íntimo, como si pidiera perdón de antemano. Una noche, invitó a 2 jóvenes a su casa, buscando compañía. Al día siguiente, apareció muerto, amarrado, golpeado, con una estatua de San Sebastián rota a los pies. El caso fue cubierto con pudor, como si hablar demasiado ensuciara la leyenda, pero la verdad estaba ahí, un ídolo que vivía entre el deseo y la culpa, entre el cuerpo y el castigo. Hoy, su historia sería contada en documentales con voz grave y música triste, pero en su época fue puro silencio manchado de incienso. Jorge Rivero tenía espalda de estatua griega y ego de estrella porno. Le decían el Apolo mexicano, y él se lo creía con gusto. No se desvestía, se deslizaba fuera de la ropa. Le encantaba exhibirse. Una maquillista de los 70 contó que lo sorprendió más de una vez haciendo flexiones completamente desnudo en el camerino, para mantener el bombeo, decía él, como si su cuerpo fuera parte del vestuario. Pero su obsesión no era solo con mostrar, sino con ser mirado. Exigía que las escenas íntimas tuvieran iluminación especial para resaltar los músculos que valen el boleto. Le molestaba compartir pantalla con actores más jóvenes o con mejor cabello. Los mandaba a cortar escenas por falta de química. En la vida real, sus parejas eran casi siempre modelos europeas, rubias, altísimas, casi idénticas,
Decía que no podía estar con mujeres que no fueran dignas de encuadre. Hoy, esa estética excluyente, esa necesidad de ser el centro de la belleza masculina, lo tendría en el centro de debates sobre narcisismo tóxico, estándares imposibles y ego sin filtro. Mantequilla no era galán, pero tampoco lo necesitaba. Su arma era el chiste rápido y el cuerpo maleable. Podía burlarse de un cojo, de un tartamudo y de una indígena en menos de 30 segundos, y arrancar carcajadas. Era el bufón oficial del cine de oro, y con eso venía licencia para lo impresentable. Se vestía de mujer cuando nadie se lo pedía, le ponía voz de joto a cualquier personaje que le pareciera poco masculino, y le fascinaba hacer el bailecito del idiota, una rutina donde usaba la pierna como bastón y el labio inferior como personaje. Su fetiche, si se le puede llamar así, era el ridículo ajeno. Disfrutaba ver a otros perder la dignidad, sobre todo si era en vivo. Una vez se coló a una boda de famosos solo para interrumpir la ceremonia vestido de cura falso, y terminó dándole un sermón nupcial a los novios que acabó en risas, y en una demanda que nunca prosperó. Hoy, su comedia habría sido diseccionada por TikTokers, cancelada por colectivos y analizada en podcasts de humor y trauma. Silvia no jugaba a ser diva, lo era. Sabía usar su belleza como daga, con precisión y sin manchas. Pero lo que pocos sabían era su obsesión con el poder en la intimidad. Tenía una fascinación por los hombres jóvenes, pero no cualquiera. Tenían que ser brillantes, ambiciosos y, sobre todo, manipulables. Cazaba talento como quien elige caballos de carrera. Se decía que tenía un tipo, guapos, callados, un poco rotos. Una vez, durante un ensayo con un actor de teatro recién egresado, le pidió que repitiera la escena del beso 8 veces. Otra vez, «Te falta deseo en la boca», decía con voz baja, sin romper la mirada. Luego salieron en portada como nueva pareja del espectáculo. No duró ni un mes. A Silvia le gustaba entrenarlos, moldearlos, pulirlos y luego soltarlos. Hoy, eso de emparejarse con talento en formación se habría leído como grooming con glamour, pero en su época, era simplemente una mujer que sabía lo que quería. A Meche no la tocaban, la miraban, y eso a ella le fascinaba. Sabía moverse con una precisión que no venía del guión, sino de la calle. Su cuerpo tenía ritmo de rumba, pero sus ojos eran puro desafío. Le gustaban los hombres mayores, con poder, pero no por protección, sino por el placer de manipularlos. Una vez, durante un rodaje, el productor la invitó a cenar y ella aceptó, con la condición de que reescribiera su escena final. A la semana, su personaje ya no moría, bailaba sobre una tumba. Le tenía devoción a los espejos. No podía entrar a un set sin mirarse en todos los que encontraba. Su fetiche era el reflejo, el suyo, el ajeno, el de las luces sobre su piel sudada tras una toma de baile. En el camerino, tenía una caja con fotografías de sí misma, tomadas en secreto por fans, periodistas, amantes. «Me gusta saber cómo me ven», decía. Hoy, eso sería diseccionado como narcisismo, pero también como autoerotismo artístico, o puro poder visual, porque sí, a Meche no la dirigían, se dirigía sola. Pardavé no parecía un candidato para este tipo de lista. Cejas gruesas, rostro bonachón, energía de tío entrañable, pero tras esa fachada, se escondía una mente compleja, oscura, casi obsesiva. Tenía una colección privada de sombreros, más de 200. No los usaba todos. Los miraba, los ordenaba, los limpiaba con paños que traía desde Europa. Pero lo verdaderamente extraño era su manía con el acento. Si oía a alguien pronunciar mal una palabra, lo corregía de inmediato. Si alguien tenía un dejo de provincia, le exigía neutralidad. Durante una filmación, despidió a un extra por decir vide en lugar de vi. Era un perfeccionista con una pizca de dictador doméstico. Sus parejas contaban que le gustaba que le leyeran en voz alta mientras se dormía. Pero no cualquier cosa. Teatro clásico, pero con entonación radiofónica. Dormía con los calcetines puestos y con una radio encendida en volumen bajo para no oír los pensamientos. Las luces del foro ya se apagaron, los maquillajes se secaron, las copas se vaciaron y los secretos, bueno, esos siguen dando vueltas en los pasillos polvorientos del cine de oro. Ídolos que marcaron una época con sus canciones, sus gestos, sus frases para enmarcar. Pero también con obsesiones, silencios turbios y conductas que hoy serían carne de cancelación.
hilo de Twitter o especial de Netflix titulado Lo que no te contaron. Y es que el encanto, el poder y la fama no eran excusa, pero durante décadas funcionaron como permiso. Hoy los veríamos distinto. ¿Románticos incurables o manipuladores con traje de gala? ¿Genios incomprendidos o simples depredadores bien peinados? Ahora que ya viste todo esto, te toca elegir. ¿Y vos? ¿A cuál de estos ídolos ya le habrías apagado la cámara?